Los años de profesión y el recorrido por el mundo que me ha tocado hacer cubriendo procesos políticos, hay fenómenos que llaman mucho la atención en cómo distintas generaciones van votando de manera diferente conforme avanza el tiempo. Me resultó muy marcado en España, después de la transición, la apertura democrática, cómo fueron votando las distintas generaciones. Y ahora los jóvenes que piensan cosas muy diferentes de lo que pensaban sus padres, sus abuelos, de cómo transcurrieron ese periodo de entrada plena a la democracia y su integración en Europa. Obviamente, este fenómeno también se presenta en la Argentina y es muy interesante hacer ese seguimiento. Hay un trabajo que ha elaborado Nodo de cómo han votado los argentinos en los últimos años, cómo han votado los jóvenes particularmente. Está con nosotros Julián Goya, que es director de Nodo. Julián, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, es un fenómeno sumamente interesante porque los jóvenes van teniendo, conforme transcurren las generaciones, miradas muy distintas de logros que han sido muy importantes para nuestro país, como la conquista de la democracia, pero es un fenómeno que no es permanente, no es fijo, no es pétreo, sino que tiene movimiento. ¿Y qué cambios estás notando vos en esa evolución? Mira, como bien vos mencionabas, hay un cambio generacional. Estadísticamente se establece a través de lo que nuestro informe señala en base al censo del 2022 con la proyección a la actualidad. Lo que estamos señalando e indicando es que la generación Z, es decir, los centennials, son la generación que va a tener mayor importancia y relevancia en las elecciones que se vienen en este 2025. Mira, tenemos aquí estas placas que ha elaborado en base al informe nuestra producción y podemos ir explicándolas. Son parte del informe que Exactamente, que vos son parte tenés. del informe, como bien se menciona ahí, el voto generacional. La generación del 2011, mayoría boomers y generación X. Y la particularidad que esta elección tiene el 2025 es que es la primera elección que tiene Javier Milei como presidente y en la cual hay una nueva generación en la cual tiene esa incidencia y se habló y se debatió muchísimo sobre la incidencia que tuvieron la generación Z, los centennials, en la última elección presidencial. En porcentajes, estamos hablando, por ejemplo, primero definamos generación Z, Claro, hasta qué año claro. va. Ninguno acá, yo estoy creo. seguro de que no entro. Claro, acá Estoy seguro de que no entro, no es que estoy No voy diciendo. a- Claro, pero digo, ¿y en qué porcentaje para ver exactamente ese dato? ¿no? Bueno, la generación Z es los nacidos a partir del año 1997. Sí. Es decir, ¿Cuántos que años? son muy jóvenes, a partir de los 28 años en adelante, o sea, en decrecimiento Claro. hacia atrás, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo 35 años, soy millennials. Ahí está, ¿no? mirá. Ahí lo tenemos en pantalla. La perfecto. generación silenciosa, que es de 80 a 97 años, cada vez menos incidencia en el voto por razones obvias, ¿no? Claro, aparte no está Exactamente. obligada a votar. Después tenés un término que me hace acordar mucho a la generación que vino después de la Segunda Guerra Mundial, los Exacto. baby boomers, Baby boomers. de 61 a 79, que todavía son influyentes, pero en descenso. Y después, bueno, la generación X, algo de lo que hablábamos La recién mayoría contigo. de la mesa, salvo Juli, por ejemplo. No, yo también no. No, yo estoy en los baby boomers. Yo tengo 42 años, así que estoy por 3 años a fe. Raspando. Yo sigo siendo millennial, no me saquen. No, pero ustedes son muy jóvenes. Yo estoy entre los baby boomers. Está bien. Hay un dato que quiero señalar que es muy interesante del informe que realizamos. Este es el informe general del total nacional, ¿no? De cómo son las proyecciones nacionales. Pero si hacemos un desagregado, aquí esto me parece que es muy interesante para las elecciones que se avicinan de los distintos distritos, no es lo mismo la demografía de la provincia de Misiones, que es la provincia más joven en promedio de edad, que acá en la ciudad de Buenos Aires, donde es el distrito que tiene mayor longevidad. Entonces es una característica bastante particular si lo desagregamos por distrito. Vamos a ver más placas con este trabajo que han preparado ustedes. Los millennials, de 29 a 44, primera generación digital con voto masivo. Exactamente, es la primera generación que tuvo voto masivo, una preponderancia ya en el 2019, ya hace 6 años, que junto con la generación Z que mencionábamos anteriormente, para esta elección son trascendentales porque es más del 50% del electorado. Estas dos generaciones vivieron casi toda su vida en democracia. Algunos pocos Absolutamente. exactamente han nacido allí. Y entonces por ahí no valoran eso. ¿Sería eso No, también? pues también creo que tiene que ver la generación Z, que es la que más crecimiento tiene y la que más apoyo tiene en Milei, es la que no vivió los años de bonanza del kirchnerismo.
¿sí? Claro. Porque es una generación que era muy chiquita para... 2007. Para darse cuenta, por ejemplo, de los viajes, de toda la primera 2007 parte. a 2011. Digamos. Exactamente. Por eso es esa la generación que le dicen, nosotros tuvimos tal cosa, tal cosa. No, yo no tuve nada de Y eso. es la generación que se informa con... Y a través de redes con sociales, ni TikTok. hablar también. Exactamente, de hecho nosotros cruzamos nuestro informe con un informe realizado anualmente por la Fundación Reuters, donde hace consumos de información poblacional. Argentina es uno de los casos que toma la Fundación Reuters junto a Brasil en Sudamérica. Y lo interesante de ese dato es que, como bien mencionaban, la generación Z es una generación que se informa a través de los dispositivos móviles, con un gran aumento en TikTok y en YouTube. Y particularmente lo que muchos creemos a veces es que de Facebook se está yendo la gente, pero lo que nos indica el informe de la Fundación Reuters es que en Argentina la mayoría de la gente que se informa a través de redes sociales se informa a través de Facebook. Aquí tenemos un gráfico, explícanos un poquito, por favor. Ahí lo que se ve es la estimación de los votantes que se pueden observar que van a haber en estas elecciones de 2025. Lo que nosotros indicamos en el informe y señalamos es que casi el 30% de la población que tiene la capacidad de votar hoy va a ser de generación Z y millennial. Es decir, los que estamos aquí en la mesa, ninguno ingresamos en ese porcentaje, pero digo, lo interesante es que es hoy un potencial caudal electoral muy grande para las elecciones del 2025, mucho más para las elecciones de 2027. ¿Y a qué se le atribuye que la generación X tenga menos compromiso que los más jóvenes, por ejemplo? No, me parece que es una condición de segmento etario que va sucediendo. Claro, no nos vamos implica... muriendo. Esa es la explicación. Exacto, una cuestión Pero biológica. digo, somos personas en un rango intermedio de edad. Sí, pero lo que se evalúa y lo que nosotros hicimos en la fuente del diagnóstico a través del censo es el porcentaje poblacional que hay. Entonces, en el porcentaje poblacional lo que nosotros observamos es que hoy la mayoría de las personas que tienen la capacidad de votar es de la generación más joven, que es una particularidad en sí Buenas misma. noticias además- para Milei esto, ¿no? Sí, pero o no, porque creo que aquí, y Julián me va a decir si estoy equivocado o no, hay una mayor volatilidad, va de un lado al otro. Por ejemplo, generación baby boomer, te votaba toda la vida al mismo partido. Si era radical, moría radical. Si era peronista, moría peronista. Después, en el rango de los generación Z, por ahí tenían un voto más ideológico. Decían, bueno, dentro de este rango, yo voto este rango. Aquí falló el libertarismo, mañana votamos a Grabois y viceversa. Falló Grabois, mañana votamos a los libertarios. Sí, de hecho es una generación que tiene alta volatilidad, como vos mencionás, y además es un diagnóstico general a nivel global, digo. No es que pasa solamente en Argentina, sino que también se representa en todas partes del mundo. Lo podemos ver en Estados Unidos, demócrata, republicano, demócrata, republicano, digo. Pasa en Europa también, pasó en Brasil, puede pasar en Argentina. Y la pasó en pandemia Chile. pasó también en el medio. Exactamente. Nadie logró reelegir después de la pandemia, o muy Sí. pocos casos. Además es una generación que está atravesada por la pandemia. Entonces, Hablando es muy importante. del voto generacional, ahí tenemos información adicional. La generación Z y los millennials se representan el 58,21% del padrón electoral y son generaciones digitales conectadas con prioridades claras y muy diversas: ambiente, economía y tecnología. Es decir, como bien mencionaban, son generaciones que tienen mucha responsabilidad en cuanto a ambiente, economía y tecnología. Lo vemos en el discurso social que se ve y se emite en redes sociales. Y además muy diversa, hay un paradigma muy grande entre las mujeres y los hombres de estas generaciones. Hay una fragmentación ahí y hay algo también interesante dentro del informe que nosotros destacamos, que es que las mujeres en todas las generaciones son más que los hombres en nuestro país. Entonces hay mayor cantidad de mujeres en todas las generaciones que hombres en el total del país. Y tenemos un reporte adicional, si no me equivoco. Creo que tenemos una placa más todavía como para conocer. Me parece que estaba preparada una más. Contame si la tenés, Cristian. Ahí está. Las mujeres, que representan el 51,7% de la población, son mayoría en todas las generaciones, algo que mencionaba recién Julián. Su voto, claro, va a ser clave. Sí, va a ser muy un importante. voto clave muy importante, me parece, en estas elecciones. Y también insisto en lo que mencionaba anteriormente con los distritos, la particularidad de, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires. Vos cada 100 niños en todas las comunas o en todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires tenés más de 100 personas mayores de 65 años. Hay casos como la Comuna 2, para mencionar el barrio de Retiro, digo. Esa comuna tiene un 20% de población mayor de 65 años. Entonces es muy interesante también observar el desagregado. Nosotros acá hicimos un informe
nacional que toma la totalidad y la población de nuestro país, pero si lo desagregamos por distrito nos da algunas cosas y datos mucho más interesantes. Es interesante también porque te marca una gran dinámica generacional en todo esto y no es directamente proporcional a la dinámica que tiene la renovación de la política en la Argentina y sus figuras emergentes. No, me parece que es un paradigma y una discusión muy particular que se da en nuestro país, en el cual también observamos que en función de los distritos también se permea y se cambia también la opción de voto. Entonces, es muy interesante para ver. Esto es una particularidad en el total de nuestro país, pero en función de los distritos me parece que ahí hay mucha información y mucha tela para cortar. Dentro de este informe, ¿ustedes han podido hablar con la gente y ver cuál es el interés real que tienen por la política o lucen en términos generales estas nuevas generaciones decepcionadas con la política? No, mirá, la particularidad que estamos observando en nuestro informe es que hay una generación que está interesada por la política, ya sea por el perfil del presidente a través de la simpatía por el Partido Libertario, por el PRO, por el kirchnerismo, por el Partido Radical, por el radicalismo. Hay distintas vertientes y hay diversos intereses. Ahora, la participación ciudadana ha cambiado. Entonces ahí hay una forma de mecanismo de militancia, le podemos llamar, en el cual no es tan territorial muchas veces y sí se atraviesa a las redes sociales. Julián, quiero agradecer mucho tu tiempo y que hayas llegado hasta aquí. No, muchas gracias por ustedes a la invitación y además quería tomar hincapié en que esto es periodismo de datos y me parece que es muy importante que nos den lugar y visibilización y además en un medio tan importante como este que tiene un departamento, un laboratorio de datos y la Nación Data, entonces me parece muy bueno y la verdad les agradezco este tiempo. Gracias por tu tiempo. Vamos a cambiar de tema. Tremenda pelea, Chiqui, en la NBA. ¿Qué pasó? Se dieron con todo. Sí, justamente hablando de los comportamientos, los que habitualmente tienen los jugadores de la NBA. Esto ha sido noticia, sucedió el domingo, cerrando